Continuando con el mensaje de los tres ángeles. Hoy, como lo dijo la lectura bíblica, me toca presentar el mensaje del tercer ángel. Antes de presentar este mensaje, yo sé que, y quiero hacer esta advertencia, especialmente para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, en YouTube, las diferentes redes sociales. Yo sé que las palabras que quizás se vayan a hablar aquí son palabras fuertes. Y no es nuestra intención, hermanos, atacar a ningún grupo religioso o a ninguna secta o creencia religiosa, sino más bien nuestro propósito es decir la verdad. Y por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Y por la verdad entendemos y sabemos que muchas almas se van a convertir y van a aceptar este mensaje. No es presentándolo con pañitos tibios, tapándolo, no. Es presentándolo, por supuesto, en el espíritu correcto, en el espíritu del Señor. Así que este mensaje del tercer ángel está considerado, dice la sierva del Señor, en el conflicto de los siglos. Voy a leer esta cita antes de leer los versículos, ¿verdad?, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14. Nuestro estudio de hoy, nuestro mensaje, está basado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, que es el mensaje del tercer ángel. Pero antes de leer estos versículos y escudriñarlos, el conflicto de los siglos, en la página 503, dice la sierva del Señor lo siguiente en relación al mensaje del tercer ángel. Dice lo siguiente: la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice ella en relación a esta cita? La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales, ¿se encuentra dónde? Está contenida en el mensaje del tercer ángel. Pero bueno, vamos a leerlo. Nosotros lo conocemos, pero es importante. Recuerden, hermanos, aunque nosotros sepamos estas cosas, dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, dice, y estas cosas les digo, ¿verdad?, aunque estéis confirmados en la verdad presente. Aunque ustedes la sepan, hay que recordárselas. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Por eso es que, hablando del olvido del hombre, el cuarto mandamiento de la ley de Dios comienza con estas palabras: acuérdate. ¿Por qué comienza con estas palabras? Porque el Señor sabía que el hombre se iba a olvidar de los preceptos, estatutos, mandamientos de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor tiene que constantemente recordarnos estas cosas. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. Y el día que tengamos que dar razón de nuestra fe, ese día nos podamos recordar, porque dice la palabra de Dios que Dios nos recordará todas estas cosas. Pero ¿a quiénes? A los que se han preparado, no a los que no han estudiado la palabra de Dios. Por esa razón es que cada día nosotros tenemos que estudiar este precioso libro que es la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Por eso es que el Señor le dijo, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice claramente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder reflejar el carácter de Cristo, es muy importante que todos los días, no cuando podamos, es todos los días, tenemos que estudiar este precioso libro que es la palabra del Dios viviente.
Bueno, dice Apocalipsis capítulo 14, vamos a leerlo completo y lo vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a analizar este mensaje. La importancia, hermanos, que tiene el mensaje de los tres ángeles, porque a la iglesia adventista del séptimo día se le confió este último mensaje de misericordia y por lo tanto es necesario repetirlo 1000 veces si es necesario. ¿Para qué? Para prepararnos, para poder dar razón de nuestra fe. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por eso dice el conflicto de los siglos, la más terrible amenaza que haya sido jamás dada a los mortales se encuentra ¿dónde? En el mensaje del tercer ángel. Pero bien, analizando punto por punto este mensaje, como siempre hemos dicho, porque fíjense bien que comienza con estas palabras, el verso 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ustedes saben muy bien, cuando dice aquí a gran voz, ¿a qué se refiere? Primeramente, la importancia que este mensaje tiene, número 1. Y número 2, que este mensaje es dado con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el mundo se prepare antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. El Señor viene a buscar un pueblo, pero ese pueblo va a estar preparado. Ese pueblo va a estar sellado en la verdad de este mensaje final de Dios. Ahora, hablando de ese ángel, porque dice, y otro ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ya nosotros sabemos qué representa, ¿verdad? Ese ángel. Dice la matutina Maranata en la página 171, hablando de los ángeles. ¿Serán ángeles literales que dan este mensaje? ¿Qué hemos dicho nosotros en los mensajes anteriores? ¿A quién representan estos ángeles? Dice aquí la matutina Maranata, dice lo siguiente: se representa a los ángeles como volando por en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Ahí está, claramente. La sierva del Señor dice aquí que esos ángeles, ¿a quién representan? Al pueblo de Dios que proclama o está predicando estas verdades del último mensaje de misericordia. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo aquí el versículo 9. Esto, por supuesto, es a manera de repaso para todos nosotros, los que conocemos este mensaje. Sigue diciendo el versículo 9. Si alguno adora a la bestia. Oh, qué interesante palabra. ¿Quién es la bestia? Pudiéramos hacernos esa pregunta. ¿Entendemos nosotros quién es la bestia? Porque dice, si alguno adora a la bestia. ¿Entendemos claramente quién es la bestia? Ahora, pero antes de saber quién es la bestia, vamos a definir, de acuerdo al diccionario bíblico adventista, la palabra bestia, desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es una bestia? De acuerdo al diccionario bíblico adventista, en la página 159. Escuchen lo que dice. Término que se usa para los animales simbólicos del Apocalipsis. ¿Término que se usa para qué? Para
que se usa para los animales simbólicos del Apocalipsis, dice aquí. Pero también pudiéramos agregar también los animales simbólicos que se encuentran ¿en dónde? En el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Porque también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos encontramos con 4 bestias, diferentes la una de la otra. Entonces, hermanos, término que se usa para los animales simbólicos del Apocalipsis. Y ahora escuchen esto. Dice aquí entre paréntesis, símbolo de fuerza grosera, opuesta a Dios. Interesante concepto que da el diccionario bíblico aquí. ¿Qué es una bestia entonces? De acuerdo al diccionario, símbolo de fuerza grosera. ¿Y qué es una fuerza grosera? El poder civil, ¿verdad? Cuando reprimen una manifestación, lo vemos nosotros en las noticias. Cuando la policía llega y reprime con gases lacrimógenos una manifestación. ¿Eso es qué? Un símbolo de fuerza grosera, o sea, imponer un dogma o imponer unas leyes, en este caso de los gobiernos, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, hermanos, eso, símbolo de fuerza grosera, pero esta fuerza grosera, dice aquí, sigue diciendo que es opuesta ¿a quién? Al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice claramente el concepto de la palabra bestia de acuerdo al diccionario bíblico. Ahora vamos a ver entonces a definir de acuerdo a este versículo, al mensaje del tercer ángel, como dice, si alguno adora a la bestia, ¿quién es esta primera bestia? O esta bestia de la cual está hablando aquí el mensaje de los 3 ángeles. Bueno, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Ahí está descrita la primera bestia, pero la vamos a ver tanto en el libro de Daniel, de Apocalipsis, como en el libro de Daniel. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Todos tenemos Biblia? Muy importante, hermanos, que tengamos este libro, ¿verdad? Acuérdense que tenemos que ser el pueblo del libro, de esto, no del celular, ¿no? El pueblo del libro, porque cuando ya se acabe la energía eléctrica, vamos a volver otra vez a lo antiguo, ¿no? Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la descripción de esta bestia que está hablando el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, especialmente, como lo dice el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia. Aquí está precisamente en el capítulo 13, la primera parte de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Aquí vemos las características de esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que estaba prácticamente llena de nombres de blasfemias. Y blasfemaba el nombre de Dios, esta bestia. Pero fíjense bien qué interesante. Dice que era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. ¿Dónde encontramos estos símbolos nosotros? Lo encontramos también en el libro del profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Aunque no lo vamos a leer todo, porque estamos hablando precisamente de esta bestia, pero sin embargo, fíjense que esta bestia tiene característica de los 3 imperios que están en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, cuando nosotros leemos los versículos del 1 hasta el 6, ahí habla de las 4 bestias. La primera era como un león, la segunda era como un oso, la tercera era como un leopardo y la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera. Y el profeta Daniel no encontró en la fauna ningún animal que se le pareciera, por eso es que la describió como una bestia espantosa y terrible, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente, dice el apóstol, el profeta Daniel, muy diferente de las otras bestias que había visto antes. Y tenía ¿cuántos? 10 cuernos. Ahora fíjense lo que dice, vamos a leer los versículos 7 y 8, y aquí habla precisamente de esta bestia, pero ya en la forma, no de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, sino como un cuerno pequeño que surge en medio de esos 10 cuernos que tenía esta cuarta bestia. Versículo 7 de Daniel capítulo 7, dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí lo vemos, ¿verdad? Vemos claramente que el profeta Daniel ve que esta cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, sigue viendo en la visión que de esos 10 cuernos, 3 cuernos fueron derribados y surge un cuerno pequeño, el cual tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así describe el profeta Daniel esta bestia del mensaje del tercer ángel. Recuerden la palabra, si alguno adora a la bestia. Aquí está hablando de esta bestia, ¿verdad? Ahora ya vamos a ver quién es esta bestia. Primero vamos a sentar una base bíblica para luego definir quién es la bestia, para que no quede duda alguna. Apocalipsis capítulo 17, los versículos del 1 al 6, también nos habla de esta misma bestia a la cual se refiere el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 6, dice así:
Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oros, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esas son las palabras del apóstol Juan cuando recibió esta visión allá en la isla de Patmos de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero fíjense la diferencia, como se estaba hablando anoche en el ejercicio bíblico, que fue bien interesante, ¿verdad? Anoche precisamente el pastor Pérez hablaba en el ejercicio bíblico, hablando de Apocalipsis capítulo 17, de que por qué este capítulo 17 o esta bestia de Apocalipsis capítulo 17 no representaba a la Roma pagana. Ya habíamos dicho, y la clave está precisamente, aquí aparece un símbolo que nosotros ya conocemos. Dice que me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. ¿Dónde estaba esa mujer? Estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Pero fíjense un detalle muy importante para poder nosotros definir cuál es esa o a quién representa esa bestia. Dice claramente que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en su mano tenía un cáliz de oro que estaba lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, esta mujer, por supuesto, nosotros sabemos que representa a una iglesia. Pero ¿saben qué? Para que ustedes vean que yo creo que esto no necesita de explicación. Hasta ahora, yo creo que nosotros podemos deducir a quién representa esta bestia de la cual está hablando aquí Apocalipsis capítulo 17. Cuando yo estaba allá en Venezuela, que estábamos, hace muchos años atrás, estábamos evangelizando a una pareja joven que ellos conocieron este mensaje. Y estaban tan interesados cuando empezaron a conocer el mensaje adventista, aceptaron esta fe adventista, que nosotros hasta les regalamos los 2 tomos azules del Espíritu de Profecía. Y ellos estaban súper contentos. Y un sábado, por cierto, nosotros nos reuníamos allá en Caracas, que es un sitio que se llama El Junquito. Ese sitio está en unas montañas en el norte de Caracas, un sitio muy tranquilo, el único sitio tranquilo de la tumultuosa ciudad de Caracas. En ese lugar nosotros nos reuníamos a celebrar el sábado. Un sitio muy silencioso, tranquilo y bueno, muy felices. Nosotros siempre íbamos con una hermana también que era de esta vieja guardia, ¿no? Del mensaje de esta verdad presente. Y cuando a mí me tocó presentar a esta pareja joven esta profecía de Apocalipsis capítulo 17, yo me acuerdo, el muchacho se llama Irving. Y cuando Irving estaba escuchando este versículo, precisamente el versículo 4, cuando yo le leí que la mujer estaba, ya él sabía que mujer representaba iglesia. Y cuando yo le digo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Cuando yo le dije eso a él, dice, hermano Rancés, esa es la iglesia católica romana, porque justamente esos son los colores de la iglesia católica. Hermano, sin yo decirle nada. Yo no había terminado todavía de decirle a él eso.
Y ya él dio, es decir, hermanos, que cualquier persona que haya observado los colores simbólicos de esta iglesia católica romana, se da cuenta de quién está hablando Apocalipsis capítulo 17, que lo habla mucho más claro que Apocalipsis capítulo 13, y del cuerno pequeño ya nosotros sabemos que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y de hecho es así, ¿verdad? Ahora, pero esto no se queda aquí, solamente en la Biblia. Vamos a usar también el espíritu de la profecía, para que ustedes vean que en el libro El conflicto de los siglos, la sierva del Señor define claramente a quién representa esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, o la misma de Apocalipsis capítulo 17, y es el mismo cuerno pequeño. En la página 492 del conflicto de los siglos, escuchen bien lo que dice este libro. Por eso es que yo recomiendo a los que nos están viendo, a aquellas personas que no conocen de nuestra fe, les recomendamos este precioso libro, El conflicto de los siglos. Dice así, en la página 492, dice, en el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Claramente, ¿no? El cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Ahí está. Mientras la cuarta bestia espantosa y terrible representa a Roma o a la Roma imperial, ella lo dice aquí claramente, ¿verdad? Dice, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano, en la forma del cuerno pequeño. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, se refiere sin duda ¿a quién? Al papado. ¿Lo ven, hermanos? Tanto la Biblia en forma de símbolos como el espíritu de la profecía nos confirman sin duda de que esta bestia de la cual habla el mensaje del tercer ángel es sin duda o se refiere al papado. ¿Estamos claros entonces? Ya identificamos entonces esta primera bestia, ¿verdad? Si alguno adora a la bestia del conflicto de los siglos, es la página 492. Déjame ver. Ya te la digo, espérate un momentico, 492. Dice los Estados Unidos en la profecía, así se titula el capítulo. ¿Okay? Bien, ahora ya nosotros dice, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 14, ahí está nuestro estudio de hoy, el mensaje del tercer ángel. Si alguno, porque fíjense lo que sigue diciendo el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ya la identificamos quién es, dice, y a su imagen. Ahora sucede que me está hablando también de la imagen de la bestia. ¿A quién representa la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? Bueno, vamos a volver entonces a Apocalipsis capítulo 13. Los versículos del 11 al 18 nos dice a nosotros quién es la segunda bestia o la imagen de la bestia. Está representada aquí en Apocalipsis capítulo 13,
versículos del 11 hasta el 18. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número de la bestia, ¿verdad? Número de hombre. Interesante, hermanos. Entonces, ¿quién es la imagen de la bestia? Fíjense lo que dice aquí. Yo tengo aquí en el libro, en el Espíritu de la Profecía, hay una cita que se encuentra en el libro Historia de la Redención, en la página 400 y 401 de este libro, Historia de la Redención. Dice así: mediante esta primera bestia se representa a la iglesia romana, o sea, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. Ahora, ¿cuándo es que el papado tiene esa autoridad? ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica sola puede castigar a los disidentes? No. La única forma de que la Iglesia tenga poder para castigar a los disidentes es uniéndose con el Estado. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando iban a crucificar al Señor Jesús. Anás y Caifás, que representaban el poder religioso, ellos querían crucificar al Señor, pero ellos solo no podían hacer eso. Por eso es que fueron ante Pilato, que representaba el poder civil, para que emitiera un edicto para que él pudiera ser crucificado. Pero nadie puede ser castigado por un poder religioso. La única forma de que uno sea castigado o que tenga investidos de poder civil una iglesia es cuando se une con el Estado. Y eso precisamente es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Hermanos, cada vez vemos cómo la Iglesia Católica está tomando cada vez más poder y poder y poder. Tanto es así que estamos viendo cómo su herida mortal está siendo sanada. Bueno, ya nosotros sabemos la noticia que surgió del Vaticano, la invitación que hizo el Papa Francisco para el 14 de mayo del 2020. Está invitando a todos los líderes mundiales a una reunión allá en el Vaticano. ¿Para qué? Para unirse. Y ya ustedes saben muy bien cuál es el propósito de esta unión. Ya estamos viendo nosotros cumplirse, hermanos, la profecía en la cual nosotros hemos creído. O sea, se está uniendo cada vez más el poder religioso, en este caso el papado, ¿con quién? Con el poder civil. Y cuando esa unión sea completa, ahí va a empezar la persecución ¿contra quiénes? Contra los disidentes. Nosotros somos disidentes. Ahora, no es un pecado ser disidente, no es un pecado.
El Señor Jesús nos dio ejemplo de esa disidencia, porque primero el Señor a los suyos vino, ¿y qué pasó con ellos? Los suyos no le recibieron. Por esa razón es que el Señor tuvo que fundar una iglesia sobre 12 hombres. Él los escogió, sígueme, le dijo a los 11, porque escogió a 11. Ya nosotros sabemos que Judas llegó por su cuenta, ¿verdad? Lo llevaron los mismos apóstoles. Pero el Señor Jesús fundó su iglesia sobre hombres humildes. Entonces, ahí está el ejemplo de disidencia, hermanos. El Señor nos ha dado ese ejemplo. Así que no es ningún pecado ser disidente. Este movimiento de la disidencia es un movimiento profético. Eso está también en la profecía. Porque el Señor también a nosotros nos llama reparadores de portillo. Ese es el trabajo que hace el remanente, los disidentes. Reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. O sea que todo este desastre que el diablo ha hecho, nosotros como iglesia tenemos que reparar las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver la verdad de este mensaje final de Dios. Bueno, sigue diciendo aquí esta cita muy importante. Escuchen bien lo que dice. Primero habla de la primera bestia, ¿verdad? Que es el papado. Dice aquí, mediante esta primera bestia se representa a la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. O sea, está hablando aquí que es otra organización religiosa. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Ahí está. Aquí se puede encontrar una imagen del papado, dice ella. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. ¿Lo ven? ¿A quién representa la imagen de la bestia? Lo dice aquí este libro, Historia de la Redención, en la página 400-401. ¿Representa a quién? A los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que el apóstol Juan, cuando vio esta bestia, la vio una bestia semejante a un cordero de 2 cuernos. Pero ¿cómo estaba hablando al final? Estaba hablando como dragón. Y nosotros podemos buscar en la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice claramente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, o sea, la serpiente que engañó a Eva. La serpiente antigua que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, es decir, tiene nombre y apellido. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí vemos, hermanos, claramente la imagen, la bestia y la imagen de la bestia. Por eso dice claramente, sigue diciendo el mensaje del tercer ángel, que ese es nuestro tema. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí. Sigue diciendo, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué es la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18, aquí nos está hablando qué es la marca de la bestia, en forma simbólica. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 hasta el 18 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ya nosotros sabemos que en la mitra papal, ustedes saben muy bien, yo sé que ustedes conocen eso, en la mitra papal estaba escritas las palabras en latín Vicarius Filii Dei, que simboliza o significa el vicario del Hijo de Dios. Cuando usted suma los números romanos que están ahí, el valor de los números romanos, ¿cuánto da eso? 666. ¿Y saben ustedes lo que hizo el Papa? Ya esas palabras no están en la mitra papal hoy día. Ya ellos se dieron cuenta, o sea, ya ellos saben que nosotros nos enteramos, sabemos ese secreto que ellos tenían. Ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos, porque esta iglesia tiene profeta. Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho, tenemos que creer en la profeta, porque tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos dice a nosotros realmente las verdades que nosotros necesitamos conocer para este tiempo. Ok, la marca de la bestia. Fíjense lo que dice aquí, voy a volver a leer este comentario, ¿verdad? ¿Qué es la marca de la bestia? Ya nosotros lo leímos, pero vamos a repetirlo, muy importante. Ella lo dice aquí. Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La observancia de ¿qué día? Del día domingo como día, dicen ellos, como día del Señor. ¿En qué se basan ellos para decir que el domingo es el día del Señor? Ellos aluden de que Cristo, como Cristo resucitó en el día domingo, entonces ellos dicen que ese es el día del Señor. Cuando el Señor claramente nos ha enseñado en su palabra, en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, el decálogo, nos ha enseñado el Señor, acuérdate del día sábado, lo dicen en las versiones antiguas. Más tarde pusieron el día de reposo. Y un asterisco, aquí equivale a sábado. Ahora ya no aparece el asterisco, sino dice día de reposo, séptimo día. Se ha hecho cambios en el calendario. Ya no aparece el domingo como el primer día, ahora aparece el lunes en algunos calendarios allá en Latinoamérica. El lunes como el primer día, ¿para qué? Para justificar que el domingo es el séptimo día, como lo dice aquí la Biblia. Entonces, hermanos, fíjense los cambios que están sucediendo. Hasta hay Biblias inclusive que ya las están cambiando. Ya están poniendo acuérdate del día domingo y eso está apareciendo. ¿A dónde vamos a llegar nosotros, hermanos? Por eso es que nosotros tenemos que estar establecidos en esta fe. Y cada uno de nosotros tiene que dar razón de la fe que profesa. Porque ahora mismo estamos aquí reunidos y todos creemos este mensaje. Pero estamos preparados para dar razón de nuestra fe. Hermanos, el tiempo es solemne, ya hay una fecha, ya hay un campanazo en el reloj profético. 14 de mayo del 2020, ya hay una señal, hay una alarma general que todos nosotros deberíamos estar predicando para que el mundo sepa lo que está pasando realmente. ¿Qué hay detrás de esta reunión papal? Tenemos que desenmascarar todas estas artimañas de la bestia. Todo esto tenemos que desenmascararlo. Ya falta muy poco tiempo. Nosotros tenemos que dar este mensaje al mundo que el mundo no conoce. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad. Y si nosotros no cumplimos con esta responsabilidad, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor nos va a pasar por alto y va a buscar a otras personas. ¿Y saben qué? Hay un versículo que a mí me aterra, que dice
creo que está, no me acuerdo ahorita dónde está, pero ese versículo dice, fui hallado por los que no me buscaban. Fui hallado por un pueblo que no es pueblo. ¿Ustedes se imaginan eso? Dijo el Señor. O sea, aquellos que no estaban buscando al Señor, se les manifestó al final. O sea, los obreros de la hora undécima. Aquellos que no, por eso como dice Primera de Corintios, porque lo débil escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los más sabios. Y lo vil y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice Primera de Corintios capítulo 1. O sea, hermanos, el Señor, por el hecho de que nosotros seamos adventistas del séptimo día, no quiere decir que nosotros somos los niños lindos de Dios, que aunque hagamos lo que hagamos no nos va a desechar. Hermanos, en su misericordia el Señor nos da la oportunidad, así como se la dio al pueblo judío, que le dio un tiempo de gracia, 490 años le dio el Señor de tiempo de gracia a la nación judía, para expiar la iniquidad, para ungir al Santo de los Santos, para terminar con la prevaricación, todo eso. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Hermanos, tristemente, rechazó la invitación de misericordia que Dios le había dado a la nación judía. Veámonos nosotros en ese espejo del pueblo de Israel, del pueblo judío. Hermanos, se está repitiendo la historia, por eso es que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, que es lo que ha sido, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la historia se repite, la historia se repite. Y como se repite la historia, ojalá que esa triste historia del pueblo judío no se repita en nosotros, que somos el pueblo de Dios, que tenemos el candelero de la verdad. Hablando de la marca de la bestia, dice el conflicto de los siglos en la página 663. Escuchen bien lo que dice aquí. Hablando de la marca de la bestia, conflicto de los siglos, página 663, en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Dice, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Muy importante. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Antes de seguir, me voy a detener aquí. Qué interesante, dice aquí que el decreto, ¿cuál decreto? Está hablando aquí de la ley dominical, ¿verdad que sí? O sea, que ese decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Y dice que cada cual va a tener la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Miren la misericordia de Dios. Qué misericordia tan grande. O sea que el Señor primero le va a mostrar a cada quien la verdad en contraste con el error. Y después que él haya recibido esa verdad, cada quien va a tomar una decisión. Porque recuerden, el Señor por supuesto que no fuerza a nadie para que le obedezca. Por eso es, hermanos, que todos los eventos, todas las cosas que van a suceder, el pueblo, es decir, aquellos que no conocen estas verdades, el mundo también va a tener la oportunidad de conocer la verdad y ellos también van a tomar una decisión si van a seguir con el pueblo de Dios o van a rechazar este mensaje. Sigue diciendo, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido.
Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Por eso vemos, hermanos, que en el tiempo final, ¿qué va a suceder? Va a haber una división, van a haber dos grandes grupos. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que recibieron el sello del Dios vivo y siguen a Cristo como su Redentor. O sea, dos grupos, dos iglesias, una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Así este mundo, o sea, esta gran controversia que el mundo está viviendo se va a resumir en una controversia religiosa. Todo esto está apuntando a una controversia de carácter religioso. Pero fíjense, volviendo otra vez al mensaje del tercer ángel, versículo 9, todavía no hemos salido del versículo 9, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué simboliza eso de recibir la marca de la bestia en la frente o en la mano? En la frente, ¿qué representa? Es un símbolo de adoración por conciencia, es decir, aquellos que por más que usted le explique que el sábado es el día del Señor, no lo aceptan, sino dicen, no, es el domingo porque Cristo resucitó en día domingo. O sea, están convencidos y nadie los saca de ese error de que el domingo es el día para ellos del Señor. Esos son los que van a recibir la marca una vez impuesto el decreto. ¿En dónde? En la frente o en la mano derecha. ¿Qué significa recibir la marca de la bestia en la mano derecha? Bueno, esto también representa, la marca en la mano es un símbolo de adoración obligatoria por razones laborales. O sea, aquellos que saben que el sábado es el día del Señor, pero dicen, bueno, el Señor entiende, yo tengo que mantener a mi familia, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? A mi hijo que es discapacitado, ¿cómo voy a hacer? Mi familia que está en otros países, allá en México, en Guatemala, en diferentes países, ¿cómo los voy a mantener si yo dejo de trabajar? El Señor entiende. No, hermanos, es una prueba, la gran prueba para el pueblo de Dios. Por eso es que esto es, como es una prueba, el Señor está probando ¿qué? Nuestra fe. Por eso, si nosotros no hemos edificado esa fe desde ahora o desde hace mucho tiempo, ¿qué va a pasar cuando llegue ese momento? ¿Estaremos preparados, hermanos, para decirle no a la bestia? Escuchen lo que dice aquí, Primeros Escritos, página 67. Yo me imagino que todos los que estamos aquí, ninguno, me imagino yo, ¿verdad?, que no queremos recibir la marca de la bestia. ¿O es que hay alguno que quiere recibir la marca de la bestia? Por supuesto que no. Ahora fíjense bien, si nosotros hemos tomado la decisión de no recibir la marca de la bestia, escuchen lo que dice aquí Primeros Escritos en relación a eso. Primeros Escritos, página 67. Dice: los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Lo ven? O sea, ¿cómo tenemos que tener una resolución firme ahora mismo de decir, no queremos honrar a la bestia o adorar a la bestia y a la imagen de la bestia? Bueno, tenemos un ejemplo en Daniel, los 3 jóvenes hebreos. Hermanos,
esa profecía que está en el capítulo 3 de Daniel representa precisamente este tiempo que estamos viviendo. Es decir, los que adoran a la bestia y a la imagen. Porque los 3 jóvenes hebreos también fueron obligados, bueno, toda la nación judía, todo el pueblo que estaba con el profeta Daniel, los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, los que quedaron sobrevivientes de esa gran masacre que hubo cuando el rey Nabucodonosor entró a Jerusalén y la sitió. Los que salieron sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, pero fue llevada una gran multitud. Y entre esa gran multitud estaban ¿quiénes? Los 3 jóvenes hebreos, más Daniel, por supuesto. Pero todos ellos, hermanos, estaban adorando al verdadero Dios. Pero cuando fue dado el decreto de parte del rey Nabucodonosor, el decreto de cuando él hizo esa imagen toda de oro, que el que no se postrase a adorarla al son de los instrumentos musicales, iba a ser echado en un horno ardiendo de fuego. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, ¿qué pasó con ellos? Exactamente lo que dice aquí, Primeros Escritos, página 67. O sea, ellos ya tenían la resolución de decir, no vamos a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia, dicho en términos modernos. O sea, mis hermanos, eso no fue una decisión del momento, lo de los 3 jóvenes hebreos. Eso fue una preparación desde que eran niños. Fue una educación cristiana verdadera que recibieron los 3 jóvenes hebreos, que cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, allá ellos dieron el testimonio de Jesucristo. Y dieron un testimonio poderoso de que no, rey, sepas, oh rey, nosotros tenemos un Dios en el cielo que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, ellos estaban decididos a no postrarse, a morir. Ahora, muchos pensarán, bueno, pero ¿qué tiene, verdad? Aunque yo lo adore, aunque sea ahí escondidito, pero por lo menos me evito ese problema de que me echen o perder la vida en un horno ardiendo. No, hermanos, los 3 jóvenes hebreos entendían que postrarse ante esa imagen era recibir, dicho en términos modernos, la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta la solemnidad de los tiempos que nosotros estamos viviendo? Bien, vamos a seguir entonces con el versículo 10, porque ya creo que ya el tiempo ya se me está terminando. Pero bueno, Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. ¿Qué va a pasar si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano? Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, ¿qué va a pasar con aquel que adore a la bestia? Tremenda amenaza, como lo leí al principio, ¿verdad? La más terrible amenaza jamás dada a los mortales se encuentra ¿dónde? En este mensaje del tercer ángel. Por un lado, Dios nos amenaza si adoramos a la bestia y a la imagen. Y por otro lado, la bestia también nos amenaza de que no vamos a poder ni comprar ni vender si no recibimos su marca. O sea, de todas maneras, sea que no adoremos a la bestia, o sea que no adoremos a Dios, cualquiera por los 2 medios que nos vayamos, siempre tendremos una amenaza de muerte, por todos lados. O sea que en estos tiempos postreros, toda la humanidad, hermanos, escuchen esto, toda la humanidad está amenazada de muerte, toda la humanidad. Pero ¿a quién vamos a escoger nosotros? Por eso es que, hermanos, no importa lo que hagan con este cuerpo, no importa. Hay que tener temor a aquel que sí puede destruir el alma, como lo estábamos estudiando en la escuela sabática. Por eso, hermanos, es una cuestión de conciencia. El Señor nos está llamando en esta mañana para que nos afiancemos en esta verdad. Ok, dice, hablando de ese cáliz del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, porque fíjense bien, los castigos de Dios hasta ahora
han sido mezclados con misericordia. Hasta ahora. Pero aquí dice que el que adore a la bestia y a la imagen de la bestia, ¿qué va a pasar con él? Va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro, es decir, sin mezcla de misericordia. Esa es la amenaza que le espera a aquellos que, bien sea por comodidad, por no perder sus trabajos, por no perder su familia, adoren a la bestia. Hermanos, no crean, es una situación bien terrible. Son solemnes los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos. Bueno, hablando de ese cáliz de la ira de Dios, hay algunos versículos que me gustaría compartir con ustedes antes de terminar. En el Salmo 75, versículo 8, Salmo 75, versículo 8, ahí habla del cáliz, ese cáliz de la ira de Dios, comparando con estos versículos, ¿verdad? Salmo 75, versículo 8. Salmo capítulo 75, versículo 8. Escuchen bien lo que dice este salmo, Salmo 75, versículo 8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está ¿cómo? Fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué es lo que le espera a los impíos, hermanos? El cáliz del vino de la ira de Dios. ¿Lo ven? Otro versículo más, Isaías, capítulo 51, versículo 17. Isaías, capítulo 51, versículo 17. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando los tiempos del imperio de Babilonia, cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, aquí el Señor le dio a beber del cáliz de su ira, pero ese cáliz estaba mezclado con misericordia. O sea, no fue una destrucción como la que le espera a los impíos en el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Otro versículo más, Jeremías capítulo 25, versículos del 15 al 18. Jeremías capítulo 25, versículos del 15 hasta el 18. Hablando de la copa de ira para las naciones. Siempre el Señor ha tenido una copa de ira, ¿verdad? Cuando ha castigado a las naciones. Escuchen bien lo que dice aquí. Jeremías capítulo 25, versículos del 15 al 18. Dice así. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano, le dijo el Señor al profeta Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo 16. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Versículo 18. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. ¿Se dan cuenta, hermanos? De acuerdo a estos versículos que hemos leído, podemos ver claramente que el Señor castiga cuando tiene que castigar a su pueblo. Porque una hermana allá en Venezuela me decía, no, Dios no castiga.
antes de yo presentar un mensaje. Y eso fue como diciéndome, Señor, bueno, preséntale estos textos bíblicos, que justamente estos textos que yo les acabo de leer. Y le digo, no, sí, Dios castiga. Pero antes de que el Señor castigue, ¿qué es lo que hace? El Señor siempre manda a sus siervos los profetas. Ahí está la misericordia de Dios. Manda a sus siervos los profetas, ¿para qué? ¿Y qué es lo que siempre ha dicho el Señor en sus mensajes a sus siervos los profetas? Dejad de hacer lo malo, arrepentíos y convertíos. Eso ha sido siempre el mensaje que Dios le ha dado a su pueblo. ¿Y qué ha pasado cuando antes de que el pueblo fuese llevado cautivo a Babilonia? ¿Cuántos profetas no envió el Señor al pueblo judío? Mandó al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, a todos los profetas menores. Y ya a Jeremías fue el último. Esa fue la última amonestación, que está en Jeremías capítulo 25, que con nombre y apellido le dijo el Señor a través del profeta Jeremías que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por mano del rey Nabucodonosor y que su cautividad iba a durar 70 años. Todo eso se lo dijo, porque ellos no entendían los símbolos. Entonces tuvo que hablarles claro a través del profeta Jeremías. Le tuvo que hablar claro a su pueblo que iban a ser llevados cautivos, que iban a ser castigados. Pero ¿cuántas veces el Señor no toleró que le dieran muerte a sus profetas? Y sin embargo Él seguía mandándoles amonestación tras amonestación. Ahí vemos, hermanos, el amor de Dios. ¿O acaso el amor de Dios no es los mensajes de amonestación que envía a su iglesia? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros abandonemos el pecado, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos libremos del pecado. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos entrar en la santa ciudad celestial y que tengamos vida eterna. Eso es lo que el Señor desea de su pueblo. Pero tristemente, hermanos, nosotros sabemos que no todos van a ser salvos. Es triste decirlo. Solamente un remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo, son los únicos que van a ser salvos. Bien, termino con esto. Una cita que está aquí en El conflicto de los siglos, página 503, primeramente. Conflicto de los siglos, la página 503. Bueno, dice aquí, ya para terminar, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos, es decir, de los juicios de Dios. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. O sea que este mensaje va a ser dado de tal manera que el mundo entero lo va a conocer, lo va a escuchar. El Señor utilizará los diferentes medios, ¿verdad? Pero este mensaje va a ser dado, por eso dice, con gran poder. Y dice que la tierra será alumbrada con su gloria. Por eso, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para que este mensaje pueda ser dado con gran poder. Dice en la página 506, dice lo siguiente: estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, será lo que distinga a la iglesia de Cristo
cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. ¿Qué es lo que hace este mensaje? Va a cegar, va a producir una separación. Eso es lo que va a producir este mensaje. Pero hay algunos hermanos que creen que, no, pero es que no va a haber ninguna separación. El mensaje de Dios no puede separar, dicen algunos hermanos. Pero dice claramente aquí, cuando nosotros presentemos este mensaje en su contexto, ¿qué va a pasar? Va a producir una separación. ¿Una separación de qué? Del trigo de la cizaña. Miren, me acordé de una cita que está aquí, una cita corta, para que ustedes vean, hermanos, la importancia que tiene este mensaje de los tres ángeles. Dice aquí el mensaje de los tres ángeles, hablando de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12, ya hablando del mensaje completo, ya para terminar, dice lo siguiente. Se titula, pronto se entenderá. Dice, el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. Así dice esta cita. Ahora, fíjense bien qué interesante. Dice esta cita que dice que pronto se entenderá. Y me llama mucho la atención eso que dice que pronto se entenderá. O sea, que quiere decir entonces que nosotros no entendemos este mensaje a su cabalidad. ¿Por qué? Porque a medida que avancemos nosotros hacia el fin de la historia de esta tierra, vamos a ir comprendiendo a cabalidad la magnitud de este mensaje proclamado o revelado a Juan el revelador desde la isla de Patmos y que va a ser repetido con claridad por el pueblo remanente de Dios, aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, cada vez que pasen estos acontecimientos que estamos viendo nosotros, este mensaje se va a ir comprendiendo cada vez más y aquellos con corazón sincero que no conozcan estas verdades se van a unir a las filas del Señor, a las filas de este remanente. ¿Para qué? Para ser llevados a las mansiones celestiales. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Prepararnos diariamente. Todos los días tenemos que prepararnos, hermanos. Prepararnos en este mensaje. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo de prueba podamos decir como los tres jóvenes hebreos, sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen, aunque nos lleven a un horno ardiente de fuego, como lo dijeron los tres jóvenes hebreos. Pero en el caso de nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a ser castigados y torturados duramente, hermanos. Muchos de nosotros tenemos temor a la tortura, pero ¿saben qué? El Señor, al conocer los corazones de cada uno, el Señor hasta le va a dar el don del martirio a aquellos que tengan que pasar y dar razón de su fe. Y así como los tres jóvenes hebreos van a proclamar, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces, los que puedan, vamos a postrarnos de rodillas para tener una oración final. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos arrodillados, un grupo de tus hijos, conociendo estas verdades del mensaje de los tres ángeles. Señor, tú sabes nuestras debilidades, tú sabes el deseo que tenemos de morar contigo en las mansiones celestiales, pero tenemos nuestras debilidades que las ponemos en tu altar, las ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos ayudes
a que podamos superar todas esas debilidades y podamos ser un pueblo firme y fiel a tus mandamientos, a tus estatutos y a tus preceptos. Señor, ayúdanos a que nosotros como pueblo nos preparemos para dar al mundo este mensaje final de Dios, esta advertencia que el mundo necesita saber antes de que tus juicios caigan sobre esta tierra. Tú nos has dado este precioso mensaje a nosotros y por lo tanto te rogamos que tú nos ayudes a prepararnos, que dejemos a un lado la indiferencia, que podamos hacer el tiempo necesario para que dediquemos a ti gran parte de nuestro tiempo y que nos podamos preparar para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora te pedimos que tú bendigas a todos nuestros familiares aquí representados. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Bendice a aquellos que no te conocen, Señor, y que nosotros tengamos ese espíritu misionero para que podamos dar al mundo este mensaje antes de que esos juicios caigan, de que el mundo entero pueda saber cuál es la verdad y cuál es el error, y que puedan tomar una decisión cada cual. Señor, en tus manos de amor nos encomendamos y gracias por esta amonestación que tú nos das en esta mañana. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y en esta hora te pedimos una bendición también por cada iglesia de estos ministerios, tanto este ministerio como otros que tienen el sagrado deber de dar al mundo este último mensaje de misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.